Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 24 de julio. Están terminando las vacaciones de invierno, al menos para los menores de la casa, también para algunos padres. Estamos a 6 semanas exactas del plebiscito en que decidiremos si aprobamos o rechazamos esta propuesta constitucional. Venimos de una semana intensa en ambas campañas, del rechazo y del apruebo. La fotografía de hoy, en base a varias encuestas, es que la alternativa del rechazo sigue teniendo prioridad, sigue ganando, pero se estrecha bastante el margen con el apruebo. Y durante esta semana hubo la integración de nuevos rostros a las campañas, como por ejemplo uno de nuestros invitados, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que ahora es coordinador de la campaña del apruebo. Vlado, bienvenido, buenas noches. Hola, Connie, buenas noches. Estoy contento con la encuesta. ¿Sí? No, sí, O me sea, imagino. optimista. Ahora les gustan las encuestas. Y a este otro lado está Bernardo Fontaine, que la última vez vino como convencional, me imagino la última vez que estuvo aquí en Estado Nacional. No, en realidad ya estaba fuera. Ya, pero estaba desempleado ya. ex convencional, pero ahora ya no está desempleado porque está de coordinador de la Franja del Rechazo. Así es. Hola. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a los dos. Quiero partir preguntándole a Vlado, que está contento como lo ven, ¿a qué se debe la inclusión de usted en la campaña del apruebo, también de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola? ¿Llegaron a la conclusión de que se necesitaba la presencia de los partidos políticos en la campaña? O sea, a ver, no hemos demorado mucho, lamentablemente, en echar a andar el comando del apruebo. La campaña del rechazo ya partió hace como un año, o más quizás, pero la del apruebo, ayer, con este gran evento que hicimos en Maipú, creo que se inaugura una nueva etapa. Y no vinimos a reemplazar a nadie, sino que a ampliar el equipo. Pero porque era necesario, O sea, me imagino, es porque necesario usted dice nos demoramos mucho. Los resultados no eran los que querían, me imagino, y eso se reflejaba en las encuestas. Sí, hoy tenemos un comando con 270 representaciones locales, con comandos locales, con muchas casas del apruebo que se están abriendo en regiones. Ayer estuvimos en Maipú, aprovecho de mandarle unas felicitaciones a la cantidad de gente, miles de personas que estuvieron ayer, que repletaron la plaza de Maipú. Vamos a continuar haciendo esto en Arica, en muchas regiones del país. Y lo que necesitamos ahora es ponerle empeño porque quedan 43 o 42 días. O sea, nos queda muy poco tiempo. Entonces, nosotros hemos llegado para ponerle ritmo a una campaña que no podemos perder. No podemos perder. ¿Una campaña que no tenía ritmo? Porque No, aquí, a ver, digamos, la presencia de los partidos no. políticos se echaba de menos por Connie, parte de varios. damos por superada la etapa de la pre-campaña, que fue hasta esta etapa. Y de ahora en adelante lo que necesitamos es fuerza territorial, que la gente que nos está escuchando, que ya tiene decidido votar apruebo, se movilice. Si cada uno de los que hoy día estamos convencidos con el apruebo podemos convencer a uno más, ya podemos generar una tremenda esperanza para ganar el 4 de septiembre. Pero esa pega hay que hacerla en las casas, con los familiares, porque todos tenemos a alguien que votó apruebo en el plebiscito de entrada y que hoy día está indeciso o inclinado al rechazo. Entonces tenemos que ir a esa persona que dijo quiero cambio. Quiero cambio en el plebiscito de entrada, y ahora hay que ir a convencerlo de que lo que ganamos con este nuevo texto constitucional es mucho mejor si lo comparamos con la vieja Constitución. Ya vamos a entrar en el tema de fondo, pero quiero preguntarle a Bernardo, en la campaña del rechazo no vamos a ver nunca figuras políticas, los políticos tradicionales de la centro-derecha, no los vamos a ver, va a ser una campaña de, digámoslo así, como de civiles. Mira, lo que pasa es que hay que entender que aquí no hay una campaña del rechazo. En realidad el rechazo es muy amplio, muy diverso, muy variado, muy orgánico. Entonces, ya, hay usted muchas es el coordinador campañas de la franja del rechazo, por lo tanto no hay una campaña ahí. Pero por supuesto que organizada, la campaña central es la franja. Pero no es la única campaña que hay muchas otras campañas. Piensa tú que hay sectores socialistas, hay sectores democratas, hay sectores de los amarillos, hay sectores ciudadanos con distintas causas que fueron todas rechazadas, pues la convención nunca quiso oír a los ciudadanos, ni quiso oír a la centroizquierda, ni quiso oír a la centroderecha, e hizo una constitución exclusivamente para la izquierda radical. Y por eso que goza de un apego minoritario de la población. Pero que ha ido creciendo según las últimas encuestas. Sí, pero vamos a la matemática ahí. ¿No es cierto? La matemática dice, hoy día conocimos 3 encuestas. En una encuesta hay 20 puntos de diferencia, donde gana el rechazo 20 puntos sobre el apruebo, la otra 12 y la tercera 8. Es verdad que se estrechó en esa última. Y es muy probable que las encuestas fluctúen, ¿no es cierto? No debería esperar una campaña estática. Pero ahí lo que ocurre, en la encuesta, y entremos el tiro ahí,
es que yo creo que pasan dos cosas. Uno es que la campaña nuestra tiene que volver a centrarse en que el texto está mal hecho. Y eso es, incluso, es apoyado por la gente que está por el apruebo. Ya vamos a entrar al texto, pero ya. quiero que me responda la pregunta sobre los rostros de los políticos perfecto. tradicionales. Y si se lo pregunto por la campaña, pero concretamente sobre la franja, que es donde usted está de coordinador. Correcto. Vamos a ver a los políticos tradicionales de la centro-derecha. Cast, por ejemplo. No, los partidos cedieron totalmente la franja a las organizaciones ¿Por ciudadanas y a qué? los ¿Porque le ciudadanos. hace mal al rechazo porque- tener a los rostros como, por ejemplo, José Antonio Cast? No, porque yo creo que José Antonio Cast evidentemente va a tener una participación, igual que todos los otros políticos, en la discusión política, no en la franja. La franja va a ser exclusivamente ciudadana porque efectivamente lo que aquí estamos armando es una franja que represente el rechazo. Y el rechazo, como decía, es muy diverso, muy amplio. Sería absolutamente desproporcionado decir que solamente la centroderecha, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para dar espacio a todas esas sensibilidades y todas las organizaciones ciudadanas que no fueron oídas por la ciudadanía, es que está esta franja ciudadana. Ahora, obviamente, esto hace mucho más complejo armar la franja, Sí. pero tuvimos una reunión con 36 organizaciones que se sumaron el viernes, que en las cuales ya estamos trabajando. Se están inscribiendo, mientras hablamos, más organizaciones en la franja, y entre todos, entonces, vamos a hacer esta campaña, porque tenemos un tremendo adversario al frente. La sede del apruebo está en el gobierno. Esa es la realidad. Y está de una forma bastante burda, ¿no es cierto? Con el presidente retuiteando una foto falsa, un fake news, ¿no es cierto?, de Chayán con la Constitución, con el presidente retuiteando la carta de la presidenta Bachelet hoy día. O sea, una forma muy, muy burda de intervención, con bonos, con entregas de gas asociadas a la campaña, en fin. Entonces, obviamente, eso impactó en las encuestas marginalmente. Ya, eso quiero saber qué opina Vlado Mirosevic y qué responde a esta acusación de intervencionismo por parte del gobierno y del propio presidente Gabriel Boric. A ver, Que algunos dicen que está desatada Sí. la campaña por parte del gobierno. distinguiría dos cosas. Primero, la sede de la campaña es la Casa del Apruebo, es la campaña, no es el gobierno. Eso no es cierto. Ahora, que critiquen los bonos no me extraña, porque yo me ha tocado presenciar en el Congreso, cada vez que se han entregado beneficios para la clase media, hemos tenido un sector en el político en Chile que ha negado esos beneficios permanentemente. Pasó con gratuidad en la educación, yo lo vi, o sea, a mí no me lo cuentan. ¿Cómo se negaban a que la clase media tuviera acceso a la educación? No querían gratuidad en educación. Y entonces decían que era injusto. ¿Cómo va a ser injusto si para la cantidad de familias hoy día son miles pero los aquí estamos beneficiados? hablando de un bono que... Voy para allá. El bono de 120.000 pesos. No es el beneficio, es la forma de entregarlo. ¿no? Sí, si pero los ministros lo votaron en contra. entregan... No, votaron en contra. No, Respecto del bono... No sé, no tiene nada que ver eso. Mire, Lo importante dada la guerra en Ucrania, Bernardo, las sí, familias estamos lo de están acuerdo, pasando muy estamos mal. de acuerdo en eso, ¿Para nadie está qué en hablar de la contra de eso. benzina? Pero ¿por qué Oye, entonces no pero podríamos sí, dar un bono que pero- ayude a la clase media? Pero si eso es lo que más me sorprende. Lo que más me sorprende es que tenemos un presidente y cada minuto que el presidente y el gobierno se dedican al plebiscito es un minuto donde hay violencia, donde hay asalto, donde los precios suben, la inflación se come los sueldos, donde, por ejemplo, este gobierno no va a atrasar la entrega de la pensión garantizada universal que se iba a entregar en agosto a septiembre por la ineficiencia. Entonces resulta que, ¿por qué el presidente y el gobierno no están preocupados por los problemas de la gente? Por supuesto que no hay problema en entregar Estamos hablando el gas. recién que el gobierno ha hecho un esfuerzo económico muy difícil de hacer por la situación en la que estamos, pero hace un esfuerzo para ayudar a la clase media. ¿Pero Entonces, qué están haciendo mira, al final al delincuencia? presidente lo van a criticar por lo que sea. Lo critican porque se mete, porque habla o porque no habla. Lo van a criticar igual. El punto es que la campaña la estamos dirigiendo nosotros, no la moneda. Ya, y aquí, Bernardo, cuando usted acusa de intervencionismo por parte del gobierno y del presidente Gabriel Boric, ¿en qué concretamente habría, según usted, ese intervencionismo? Bueno, ¿En la entrega del bono, en la oportunidad de la entrega del bono, en que el presidente Gabriel Boric ponga su autógrafo en la entrega de la propuesta constitucional? ¿En qué? Bueno, yo lo decía, ¿no es cierto? Es bien bochornoso que el presidente haya retuiteado una imagen falsa de Chayán con la Constitución, ¿no es cierto? A mí me parece bochornoso que también retuitee la carta de la expresidenta Bachelet, ¿Por porque qué? son intervenciones, esa carta llama a votar a apruebo.
Entonces él está apoyando explícitamente una opción, ¿no es cierto? Cuando el Ministerio Pero es de evidente Hacienda, que la opción del presidente Gabriel Boric sí, es el pero apruebo, es ¿no? distinto intervenir así, ¿no es cierto? Cuando el Ministerio de Hacienda toma un tuit de un conocido bot del apruebo, ¿no es cierto? Y lo retuitea como Ministerio de Hacienda. Lo mismo hace Senatur, ¿no es cierto? Esos son obviamente intervenciones. Yo entiendo que lo que hay entonces que son los mismos community managers que manejan distintas redes y que se equivocaron de red, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eso es un intervencionismo. Creo que hay intervencionismo cuando se firman constituciones que no están... Porque no es una firma cualquiera, ¿no es cierto? Es una firma del presidente en una constitución que no está aprobada. Ahora, yo creo que esto obviamente está al límite de lo legal, pero lo que a mí me desilusiona es que tenemos problemas muy reales. La inflación está comiendo los sueldos, la delincuencia está todos los días golpeando y no tenemos un gobierno que actúe. Tenemos la inmigración está desatada, por ejemplo. Otro problema que el gobierno no está actuando. Entonces, ¿por qué no se dedica el gobierno a administrar esos problemas que son para los cuales fue elegido? Sí, pero y un solo dejamos punto, perdón. que Sí. entonces y dejamos que haya un proceso limpio, ¿no es cierto?, y republicano, donde cada opción se manifieste, y yo creo que todas las opciones son válidas, ¿no es cierto?, por supuesto que la tuya y la mía. Entonces, y centramos la discusión en el texto que está mal hecho. Y eso ¿No es intervencionismo electoral por parte del presidente, por ejemplo, esto de entregar, de poner su firma? La vocera de gobierno dijo, bueno, si se lo piden, claro, él estaba digamos, en ese evento de entrega de la propuesta constitucional y la gente, eso, lo que explicaron, le pedía que él ponga su firma. ¿Cómo le va a decir que no? Decía fue en un momento de espontaneidad, pero ¿puede darse esos lujos el presidente? A ver, yo estuve con el presidente en Arica hace pocos días atrás y la verdad es que este es del tipo de presidentes que cuando la gente lo está esperando afuera a un evento, hace parar el auto y se baja y conversa con y literalmente conversa con cada uno de la gente que lo está esperando. Entonces ahí se produce, claro, una atmósfera de espontaneidad. La gente le entrega cartas, le pide fotos, le piden que firme. Yo he visto cómo le piden que firme autógrafo. Bueno, y esta vez le pidieron una constitución. Ahora, digamos la verdad, ¿alguien cree que por esa firma del presidente, alguien se sorprende por la posición del presidente? Todo el mundo sabe que el presidente tiene una posición. Ahora, otra cosa es acusarlo de intervencionismo. Es una acusación muy grave, porque eso quiere decir de que recursos del Estado se están utilizando en una campaña u en otra. Eso no ha pasado, no hay ninguna denuncia de eso, y no va a pasar, porque eso no corresponde. Ahora, por otro lado, yo digo, no quieren que se reparta la Constitución. Y yo digo, Bernardo, es un gesto republicano. Porque, a ver, si el texto es tan malo, como ustedes dicen, ¿por qué razón les preocupa que cada chileno pueda tener en su casa Yo no he dicho eso. un texto, una Constitución? Yo no tengo ningún problema. Que tengan una y que la puedan leer, que la puedan compartir, que ellos hagan su juicio. Cuando el gobierno la entrega, no les dice nada. Se la entrega. Lea usted, hágase su juicio. Pero es una actitud democrática, ¿Y qué le pone el republicana. presidente en su firma? No sé qué le puso, no sé. Debe haber sido un saludo, no sé. Sería importante saber cómo firma, digamos, Ahora, qué es lo que pone. De verdad que, la nueva del proyecto de verdad de que me parece Constitución. un poco menor respecto de la gran acusación de intervencionismo. Informar no es intervenir. Informar es entregar la Constitución, que la gente la pueda leer y que se haga un juicio. Nada más. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo no he hablado de entregar la Constitución. Precisamente yo creo que hay que leerla. Y nosotros estamos en una campaña, vamos a lanzar una campaña que dice si la lees, la rechazas. Porque eso es lo que está pasando. La gente, mientras más se informa, más la va rechazando. Porque fíjate que, imagínate, por ejemplo, en el tema de los ahorros previsionales. El tema de los ahorros previsionales, lo que no hemos enterado es que lo que el gobierno va a proponer ahora es que los ahorros futuros, todas las cotizaciones futuras, del 6% de cotización adicional, van a ir al Estado. O sea que se van a expropiar esos ahorros en el sentido que no van a llegar a la cuenta individual y las pensiones entonces van a dejar de subir lo que subirían. Por otra parte, el 10% se queda Eso no sale en eso qué no es parte verdad, sale Bernardo. Eso no es verdad. No, pero espérate. Lo que está anunciado ¿A por dónde el está ministro Marcel es que el 6% de cotización adicional va a ir a un fondo del Estado. Pero eso es la Bueno, eso propuesta dije del gobierno. Eso es lo que dije. Eso es lo que dije yo. Connie, Entonces, ni siquiera. ahora, déjame, Eso no está materializado tampoco. Bueno, O sea, pero es eso un es lo que debate que está se tendrá en el anunciado. futuro. Ya. No es cierto. Pero entonces, ahora vamos a Y menos la palabra expropiar. No, ¿Cómo bueno, sí. expropiar? Pero sí, está bien. Sí, lo que yo quiero decir es que si las cotizaciones van al Estado, ya no son de las personas, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, eso es lo que está en el proyecto de reforma de pensiones. Ahora, bajémonos No está, si no existe ese proyecto todavía, Bernardo. Pero no sí, está. pero no hay, pero si yo estoy en el Congreso y no hay ningún proyecto de está pensiones vinculado todavía.
Hay un programa político del presidente que dice eso. Hay una declaración del presidente, hay una declaración, por favor, hay una declaración del subsecretario de Previsión, hay una de la subsecretaria de Hacienda que dice los ahorros futuros no serán de los trabajadores. Pero aquí no aparece esa parte. Vamos a la Es que Constitución. para que lo dejemos Sí, claro, porque pero esos ahí- son a eso voy. el origen de repente A eso voy. de Ese es el proyecto. interpretaciones Ese es el que no son proyecto reales. de este gobierno respecto a las pensiones. ¿Qué queríamos nosotros en la Constitución? Que quedara claro que los ahorros previsionales eran de los trabajadores, que quedara garantizado en la Constitución para que no ocurriera esto. Y esta Constitución entonces no protege a los trabajadores, porque fíjate que por una ley simple, o sea, significa una ley nada más que la Cámara de Diputados, por 50% más uno de los votos presentes nomás, cualquier gobierno va a poder nacionalizar los fondos. ¿Te fijas? Hoy día no es así. Hoy día sí hay una protección muchísimo mayor. Bueno, entremos a los temas de fondo. Sí. Ya, uno de ellos, y ha sido preocupación permanente, ¿cierto?, cuando era convencional, de Bernardo Fontaine. Pero yo quiero preguntarles por la seguridad. La seguridad, según este texto, esta propuesta constitucional, para ustedes, ¿es un derecho fundamental? Sí, a ver, dos cosas. Primero, está puesto el derecho a la seguridad, cuestión que no estaba en la vieja Constitución. Pero creo que hay otra cosa mucho más importante, y es que se van a redistribuir de manera más justa los recursos entre los territorios que más plata tienen y los que menos plata tienen. Por ejemplo, el gobierno ya tomó una medida, de hecho, de redistribuir de manera un poquito más igualitaria la función de carabinero en los territorios. Ahora, en la Constitución en específico, porque hay que decirlo, este no es un tema exactamente constitucional, pero hay un derecho a la seguridad que antes no estaba, que está puesto ahí y que, claro, va a permitir, porque esto al final lo que va a traer como Constitución en general es más justicia. Entonces, como vamos a tener más justicia en la redistribución de la plata que tiene el Estado, vamos a poder invertir donde más duele. Ya, ¿no? pero cuando en el artículo 53 de esta propuesta se dice que es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio del derecho a entornos seguros y libres de violencia a todas las equitativo. personas a través de una política de prevención de la violencia y el delito, lo que queda aquí es que está garantizado, es un derecho fundamental, ¿cierto? Es un derecho que- Bueno, la pregunta es si está bien abordada esa garantía constitucional, si le entrega herramientas, para poder garantizar una seguridad que hoy día hay momentos y hay gente que siente que no está garantizada. Connie, yo diría lo siguiente. Aquí hay que hacer dos comparaciones, si no hay más. El texto de la vieja Constitución, que algunos le llamamos la Constitución de los abusos, y el nuevo texto. No hay más comparaciones. En la vieja Constitución no había ni una palabra sobre este tema. En cambio, hoy día tenemos un derecho consagrado. Ahora, ¿va a cambiar todo por tener ese derecho Ya, consagrado? esa es la No, pregunta. pero sí hay una cosa clave, que dice va a tener que garantizar una redistribución equitativa dentro de los recursos del Estado para proteger y dar seguridad a los barrios. ¿Por qué los barrios más pobres son los que menos tienen capacidad de protección del Estado? ¿Por qué? Eso no es justo. Entonces, aquí hay un principio Pero eso no constitucional. es de Constitución, ¿no? No, por eso digo, pero De hecho, a nivel de tú dices que principio. el gobierno lo está tratando de arreglar ahora. A nivel de principio constitucional está consagrado. De ahí para abajo ya no es materia constitucional y va a depender de los gobiernos. Mira, Bernardo, ¿garantiza este proyecto de nueva Constitución, garantiza de mejor manera la seguridad de las personas en nuestro no, país? en primer lugar, hay que ser bien sincero. Las constituciones no pueden garantizar nada, porque lo único que pueden garantizar son orientaciones para el Estado, y eso lo dijo el ministro Montes, ¿no es cierto?, del gobierno. Y esa es la verdad, porque para garantizar de verdad se necesita tener una gestión, que eso depende de las políticas públicas y de la capacidad del Estado para gestionar, y necesita recursos, ¿no es cierto? Entonces, esto es una declaración de que hay una intención del Estado, hay una prioridad del Estado en eso. Ahora, esta se contradice después con una serie de otras normas, ¿no? Como que los carabineros no van a tener disciplina militar, entonces obviamente no van a tener la misma fuerza para combatir la delincuencia y el narcotráfico, como que los jueces van a ser evaluados en sesiones públicas donde van a poder funar los narcotraficantes, como que hay una serie de delitos de beneficios para las víctimas. Fíjate que lo más increíble, la razón por la cual Carlos Siri, por ejemplo, es una víctima pero de la violencia más detestable, está en la franja, es porque él fue parte de los que presentaron la iniciativa de que hubiera una defensoría de las víctimas, y las víctimas no están en la Constitución. No aprobaron
Sí, pero eso es materia de ley. No, pero ¿por Eso qué es materia de aprobaron? ley y Pero nosotros hemos presentado en el Congreso hay varias iniciativas. Hay en la Constitución todo tipo de defensorías, menos esta. Sí. Entonces las Pero en víctimas todo no caso en están. el Congreso Ahora, es un debate abierto. Pero no es una mala señal, Vlado. Entonces, Que la seguridad que nunca fue exista tema, de hecho. Yo creo que la defensoría Entonces, de yo las estuve ahí, víctimas. Vlado, Yo creo tú que está bien. nunca fue tema la seguridad. Bueno, está Ahora, bien. yo te quiero aclarar un detalle antes que se me olvide. Yo creo que tenemos que ser muy serios al hablar, ¿ya? Y cuando tú dices que la Constitución actual, que todos la queremos cambiar, Me yo la quiero encantaría. cambiar desde luego, es una Constitución de la injusticia. Yo digo que No, dije estás los abusos. exagerando los abusos, estás exagerando demasiado. ¿Tú crees que Ricardo Lago firmó la Constitución de los abusos? ¿Tú crees No, que Yanna no. Proboste firmó la Constitución de los abusos? No ¿Tú le- crees no, que mira. Nicolás Aguirre, que el ministro Vidal firmaron los abusos? Por No, favor. perdón. Yo creo que tenemos que respetar las Bernardo, instituciones. Connie, si me permiten, hagamos un poco de justicia con esta historia reciente. Hagamos un poquitito de justicia. Pero ¿cuál es la justicia? Desde el retorno a la democracia hasta ahora, la Constitución del 80 se ha comportado como un cerrojo. Ha sido un candado para las grandes reformas que lo han intentado y los gobiernos democráticos, que tú mencionas alguna, el expresidente Lago, la presidenta Bachelet, intentaron varias veces. Pero ¿cómo que intentaron? No solo aprobaron una reforma, hasta la firmó la Intentaron Constitución. varias veces hacer reformas sustantivas. Los senadores designados porque de repente tenemos mala memoria y se nos olvida. ¿Saben cuántos años se demoró desde que terminó la dictadura para poder sacar del Senado a los senadores designados? 15 años. La derecha dijo no, porque les convenía a ellos. ¿Saben cuándo la derecha se abrió a cambiar a los senadores designados? Cuando ya se trataba de gente designada por los gobiernos democráticos. Cuando empezó a cambiar la balanza y le desfavorecía, dijeron, nos abrimos a eliminar los senadores designados. Entonces, ¿qué quiero decir? Pero ¿cuál es el Solo abuso que tiene solo la- para hacer una justicia con nuestra historia reciente. La Constitución del 80 ha sido una Constitución que ha impedido los cambios. ¿O ustedes creen que el 80% de apruebo en el plebiscito de entrada fue por casualidad? Si la gente sabe que las reformas sociales no se hicieron a tiempo porque había un mega candado en la Constitución que impedía esas reformas. Y lo intentaron los gobiernos democráticos y se pegaron contra la muralla. Y pongo un ejemplo. Me dice Bernardo, ¿cuáles son los abusos que están en la Constitución que se... Lo digo claramente, cuando tramitamos la ley del CERNAC, ¿qué queríamos? Que si una empresa abusa de usted como consumidor, esa empresa al CERNAC lo pueda sancionar, por mínimo, que el CERNAC sancione. ¿Sabe qué nos dijo la derecha? Fuera de votar en contra del proyecto, nos llevó al Tribunal Constitucional. Era inconstitucional que el CERNAC sancionara a una empresa que abusaba contra un consumidor. Entonces, Ay, pero ¿qué espera, quiere que le diga? Pero, O sea, espera, hay varias cosas aquí. Yo creo que no podemos hablar de que la Constitución sea la Constitución de los abusos, porque sería echar abajo todo este periodo democrático. 30 años de democracia que hemos tenido, que a mí me llena de orgullo. 60 reformas a la Constitución que hicieron. Cambiemos la Constitución, yo soy partidario de cambiarla, pero cuidado con el lenguaje, porque con ese lenguaje destruimos la democracia. Ahora, tú hablas de cerrojo. Bueno, pero este proyecto constitucional de la Convención tiene más cerrojo que nadie, porque fíjate que tiene 2/3 para modificar, ¿no es cierto? A menos que sea 4 séptimos con un plebiscito, o 2/3, y además un eventual permiso indígena, porque está tan mal hecha esta Constitución que a los indígenas, ¿no es cierto?, se les otorga el derecho a tener consentimiento libre e informado de cualquier derecho o cualquiera. Pero no la reforma a la Constitución. Bernardo, No está eso no es claro, verdad, ¿eh? no está claro, porque fíjate que no está claro. está claro. Pero fíjate que los constitucionalistas, incluso Couso, por ejemplo, que es un constitucionalista importante y que defiende la apruebo, dice esto que va a tener que definirlo el Tribunal Constitucional. Perdón. O sea que no está claro, porque no está claro el artículo respecto a si se refiere a todo o una parte. Desde luego a la parte Pero solamente una territorial. aclaración de 15 segundos. En el artículo 191 de Estado regional ¿Qué es eso? es donde se habla del consentimiento indígena, pero tiene que ver a aquellos temas que les afecte a las comunidades indígenas en el marco del Estado regional, no de toda la Constitución ni de todas las políticas públicas. Si hacemos una ley de deporte, no es cierto que hay que preguntarle el consentimiento a los pueblos originarios. No, pero- Está solo en el marco del Estado regional. Y por último, Bernardo, si no me creen a mí, el profesor Carlos Peña, profesor de gran prestigio, rector de la Universidad Diego Portales, escribió un artículo en el Mercurio explicando claramente esto. Dijo, esto se circunscribe solo al Estado regional, no a todo. Pero espérate, No a todo. Pero Lado, seamos sinceros. Hay diferencia. Hay constitucionalistas que dicen que sobre todo, otros que dicen sobre algunas materias. Supongamos que vamos a ocupar esa definición, la que tú estás haciendo, que es la más restrictiva, que no está clara, ¿no es cierto? Porque Pero lo que dice no el está texto claro si está en es el que artículo- está en el cualquier marco del asunto Estado que les regional. afecte en sus derechos reconocidos Claro, en la pero Constitución. es importante dónde Ok, está ese perfecto. artículo, que es el Pero vamos 191. entonces al punto de que
esto tiene solamente aplicabilidad dentro del Estado regional, ¿no es cierto? Eso significa que los pueblos originarios hay que pedirles permiso cada vez que se haga una carretera, cada vez que se haga una inversión, y cualquier cambio al sistema regional. No, pero es que es permiso, no es consulta. Es permiso, no consulta. Esto es que una minoría tiene un veto sobre la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, y eso se aplicaría sobre todo el capítulo de descentralización. O sea, igual muchas materias ambientales, materias de recursos naturales, tendrían ya que estamos hablando de los pueblos originarios, quiero llevarlos al pluralismo jurídico. ¿Qué es lo que dice nuestra propuesta de constitución al respecto? En el artículo 309 dice que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Cómo quedan los sistemas jurídicos indígenas a partir de esto? ¿Están a la par del Sistema Nacional de Justicia hablado? A ver, yo me quedo con la opinión de Milton Juica, que fue miembro de la Corte Suprema, que dijo claramente que esto no tiene por qué ser un problema. De nuevo, me gusta citar algunas fuentes para que no crean que solo yo es el que tiene una opinión determinada. No, aquí un jurista que hizo toda una carrera en el sistema judicial chileno, Milton Juica, dice esto no necesariamente es un problema. Ahora, quiero hacer una precisión porque la gente puede tener la pregunta. Si a mí me roban el auto, estoy hablando de derecho penal, si a mí me roban el auto y quien lo hace es una persona que es de un pueblo originario, ¿esa persona va a ser juzgada en el mismo sistema de justicia como si yo robara el auto? Y la respuesta es sí. Sí, porque nosotros en el Congreso vamos a tener que darle bajada a estos principios constitucionales. Porque hoy día no sale esa distinción y ese es uno de los problemas. Por eso quiero explicar. Hoy día lo que sale es una definición general. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser tan precisa porque son materias de ley. Ahora, en el Congreso, y lo hemos discutido dentro de aquí del Comando de la Prueba, en el Congreso estamos por dejar clarísimo que cuando una persona comete un delito va a ser tratado frente a igualdad de la ley, independiente que pertenezca a un pueblo originario, porque en lo penal va a ser tratado de la misma manera. Bernardo. Bueno, eso no ¿Cómo es así? coexisten las dos sistemas de justicia no según lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es que todos los sistemas son iguales. Habría 11 sistemas de justicia indígena más uno nacional y no sabemos cómo se aplica. Esto no lo tiene ni Bolivia. O sea, en Bolivia, por ejemplo, tiene un sistema de justicia indígena que si me lo hubieran ahí presentado yo lo habría votado a favor, porque es un sistema voluntario que se aplica solamente a los indígenas y solamente en ciertas materias y solamente en territorios rurales indígenas. Claro, pero aquí falta una ley todavía que va a determinar esos mecanismos y esos límites. Eso es suficientemente grave porque en el fondo eso es lo que ocurre. La Constitución que propone la Convención está mal hecha porque es muy ambigua, permite demasiada diferencia de interpretación. Entonces, ¿pero usted coincide con lo que dice Vlado, que que digamos los delitos, el derecho penal va a quedar fuera? No coincido porque de hecho, porque déjame seguir. Mira, Elisa Loncón, por ejemplo, dijo el otro día en la radio Duna, dijo que si había un delito de un mapuche en Santiago, tenía que jugarse por la ley mapuche. Entonces, no, está equivocado. Entonces resulta que Elisa, no tenemos claridad. Ahora, ¿se equivocó Elisa Loncón? Está equivocada por lo siguiente, porque aquí está el principio de legalidad. Los justicias indígenas no van a poder crear sanciones, ni nuevos delitos, ni bajar las penas. No es verdad. Entonces, yo, Bernardo, la verdad, yo tengo la siguiente, Bernardo, tengo la siguiente impresión. Ustedes han agarrado el texto y han llevado los casos al extremo, a la ficción. Con gran imaginación. Yo debo reconocer que en eso han sido muy creativos y que han logrado cruzar toda la frontera y han dicho cosas que no son ciertas. Abiertamente. A ver, pero Vlado, lo que tú dijiste no es cierto. La Constitución hoy día, el proyecto de Constitución, no establece ningún límite en la justicia indígena, ninguno. Nosotros lo vamos a establecer en el Congreso porque es materia de ley. No sabemos. Es materia de ley. No sabemos. Esa es la intención. Pero la de otros países. Porque la gran pregunta es cuándo, dónde, en qué delitos, cometidos dónde y por quién se aplicarían los sistemas jurídicos. Eso hace que esta Constitución no sea muy democrática, porque en el fondo rompe la igualdad ante la ley, que es como lo más básico. Lo más básico es que todos los chilenos estén bajo la misma ley. Sí. Y esto no lo tiene ningún país. Bernardo, déjame explicar algo. Ni los países más indígenas. Déjame explicar algo. La justicia indígena... Déjame terminar. Entonces, al final, lo que uno siente aquí es que el Frente Amplio nos dijo vamos a hacer Escandinavia. Después nos dijo vamos a hacer Portugal. Después nos dijo vamos a hacer Uruguay. Y ahora vamos a ser más indigenistas que Bolivia. Y Bolivia está muy bien para los bolivianos, pero no para los chilenos. Y esta Constitución está calcada de la de Bolivia. Es una mala comparación, pero déjame decirte una cosa. Las justicias indígenas tienen que respetar derechos fundamentales, lo dice el texto.
dentro de los derechos fundamentales está el principio de legalidad. Por lo tanto, no es cierto que ellos van a poder aplicar en materia penal lo que quieran. Es que no es cierto. Ese límite ya está. Ahora, en el Congreso, como además esto es un Congreso empatado entre las dos grandes fuerzas, la derecha y el progresismo, lo que va a terminar pasando es que vamos a poner estos límites muy claros. ¿Y por qué tú crees que la no es un convención riesgo real, no quiso Bernardo, ponerlo? no es un riesgo real. ¿Pero por qué la convención, tu propia gente, Porque lo ya votó está en contenido el contra? principio de legalidad, Bernardo. No, ya ¿por está. qué lo votó en Pero si contra ya la está. convención? Se propuso, hagamos como Bolivia, que la justicia sea voluntaria para los indígenas, porque también puede haber indígenas que prefieren la justicia general. Pero si Bernardo, rechazó. Bernardo, todo el rato te he intentado explicar que en lo penal nadie va a poder decir, no, es que a mí atiéndanme aquí. No, cualquier persona que cometa un delito en Chile, independiente de su pertenencia a un pueblo originario o no, va a ser tratado con igualdad ante la ley frente a esos delitos. ¿Pero de dónde Así sale eso? Si no es en lo el que dice principio de el legalidad. texto de la Constitución. En el principio de legalidad, sí. Pero si el principio ellos de no van legalidad, a poder modificar. El principio de legalidad dice que todas las justicias van a ser iguales. Bernardo Fontaine, Por lo mismo, Vlado no van a Mirosevic, poder aplicar. muchas gracias por haber estado con nosotros en Estado Nacional. Vamos a seguir conversando, obviamente, sobre este tema. Vamos a seguir conversando con